Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al panel con Omar Afanador. Hoy, 7 de noviembre del 2020, estamos originando nuevamente nuestro programa. Hoy con un tema muy especial y como ustedes lo ven ahí, dos grandes invitadas. Y hoy tenemos el placer de contar con una invitada internacional desde Argentina, ya vamos a presentarla, y obviamente nuestra cota colombiana. Bueno, saludar a toda nuestra audiencia que está aquí en Bucaramanga, en nuestra área metropolitana, en Colombia, y por supuesto a las personas que también nos sintonizan y se unen a esta transmisión desde los diferentes países de Latinoamérica. Un saludo muy especial a la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, al programa de comunicación social y obviamente al semillero de Observatorio de Medios, donde el panel también ha originado. Y por supuesto, nos pueden seguir en la transmisión a través de UDI Radio, la emisora institucional de nuestra universidad, udiradio.com, ahí también nos pueden seguir en nuestra transmisión. Un saludo muy especial a Radio Sutatensa, a don Edinson Piñeros, como siempre, pegado a nuestra sintonía, y a Manantial Estéreo en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, donde también nos retransmiten siempre nuestros temas que son de gran interés para todos nosotros. Bueno, hoy tengo un tema que la verdad me ha interesado siempre. Creo que vamos a hablar de cosas muy importantes frente a los temas de la escritura. Por eso esas dos invitadas son idóneas, son youtubers, tienen muchos seguidores, nos dan muchas recomendaciones. Y aparte de eso, pues son temas que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, no solo desde la parte adulta, sino desde la niñez, para tener a futuro, pues obviamente, unas bases y unos argumentos muy interesantes de la escritura y muchos elementos que tenemos que tener en cuenta, pues, para realizar textos, ensayos, bueno, y cómo escribir y la etimología y el contexto frente a eso. Y obviamente no podemos dejar de lado los momentos de aprendizaje, pues, en cada persona como tal. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a presentar a nuestra invitada internacional. Ella es Romina, déjame un segundito, aquí ya ubico su perfil. Ella es Romina del Río. Ella es docente de nivel inicial, profesora universitaria y licenciada en psicopedagogía, especialista en autismo y trastornos del neurodesarrollo. Romina, para mí es un placer tenerla aquí en el panel. Gracias, Omar, por invitarme. La verdad que el placer es mío de poder estar compartiendo, esta charla el día de hoy junto a vos, Omar, y junto a Mónica. Realmente me siento una privilegiada. No, el privilegiado aquí somos nosotros, nuestra audiencia en Colombia, obviamente por tenerte acá, y de verdad vamos a tener una charla muy interesante. Bueno, también tenemos, como ustedes ven ahí, a Mónica Higuera. Mónica Higuera, ya miramos acá su perfil rapidito con Mónica. A ver, Mónica, se me perdió un poquito aquí. Bueno, ya te recuperé. Ella es licenciada en Comunicación y Lengua Castellana, productora audiovisual desde los 17 años. Eso no es un dato cualquiera, ¿cierto? Porque ella ahorita nos contará un poquito de eso. Experta en ortografía y redacción. Es youtuber en gramática y ortografía, como les decía. Y bueno, actualmente es la directora del programa de comunicación social en la Universidad de Investigación y Desarrollo. Mónica, bienvenida y un placer tenerte aquí en el panel. Gracias, Omar, por la invitación. Yo también estoy muy feliz, como Romina, de estar aquí, a pesar de que compartimos espacios académicos con el profe Omar. Este es un espacio diferente en el que podemos compartir nuestras experiencias y bueno, ojalá que hoy la gente se conecte con nosotros y nos hagan también preguntas, a ver si de pronto las podemos resolver. Claro que sí. Bueno, entonces demos inicio a nuestra charla a nuestro panel. Y tiene que ver, como yo siempre lo hago, pues obviamente con lo que he invitado a toda la audiencia del panel con Omar Afanador frente al tema de escribir bien, un desafío en el desarrollo digital. Eso es una parte de todo lo que podemos hablar y obviamente tenemos una hora para eso. Pero Romina, desde su experticia, desde su experiencia, ¿dónde radica el escribir bien ya en la etapa joven, en la etapa adulta? Empecemos, digamos, como por ese contexto. ¿Qué piensa usted? Bien, a ver, creo que el tema de la escritura lo tenemos que pensar desde que el niño empieza a escribir, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es como se van incorporando las palabras, la gramática, la ortografía a medida que van creciendo y nos encontramos después con adultos que tienen la capacidad de poder redactar, escribir correctamente, una ortografía acorde, ¿no? Pero la realidad es que con la tecnología, este revuelo, ¿no?, tecnológico, la inmediatez del WhatsApp, de las redes, hace que uno empiece a mirar y hasta dude si realmente
lo que está leyendo está bien o está mal. Cuando uno llega a esta duda es porque hay algo a nivel social que está pasando. Me parece que sería como un tema real de investigación, de ver qué pasa con el tema de la escritura en las redes, ¿no? En estos sistemas, porque nos encontramos con muy malas redacciones, ortografía, abreviaciones que uno tiene que estar tratando de decodificar, los signos de puntuación, de exclamación, de interrogación. Entonces, esto lleva, de alguna manera, a malas interpretaciones. Cuando uno dice, ¿por qué me lo dijiste de tal manera? No, yo te lo dije bien. No, porque lo escribiste con muchas o en mayúscula. Hay nuevos códigos que me parece que vamos a tener que empezar a aprender y abrir la cabeza y entender que, bueno, estamos en un nuevo cambio de paradigma a nivel escritura también. No significa que uno va a avalar, ¿no?, lo que nos dice la Real Academia de cómo se escriben las palabras, las ortografías, pero me parece que paralelamente vamos a tener que aprender otros códigos que ya están implícitos y que funcionan en el aire, en la red, pero que el que no sigue el hilo queda fuera del sistema realmente. Me ha pasado muchas veces de tener que decir, ¿qué significa tal cosa? No, porque cuando uno quiere abreviar tal cosa, poniendo esta palabra, entonces, bueno, es como reaprender nuevamente. Esto es un poco, en grandes rasgos, lo que quiero aportar en este momento. Claro que sí, Romina. No, usted dice algo fundamental, Mónica, teniendo en cuenta que es todo un trasegar, o sea, es decir, el ejercicio, en el ejercicio y en el desarrollo del ser humano como tal, pues obviamente todo se fundamenta en esa niñez. Entonces yo creo que es importante, Mónica, y usted ya en ese sentido que tiene estudiantes, pues, digamos, mayores, obviamente ya jóvenes, adultos, ¿dónde radica de pronto nuestro sistema educativo en Colombia? ¿Dónde radica de pronto que se encuentran esos vacíos? ¿Qué piensa usted? Bueno, de acuerdo a las edades y de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentra en ese momento el niño o el adolescente, bueno, el joven, el adulto, considero que es muy importante para poder llegar a un nivel avanzado, considero muy importante las bases en los primeros años. Algo que dice Romina muy cierto es que las capacidades cognitivas deben desarrollarse desde las primeras edades, donde por inercia, donde por sentido común, ya sabe que esta palabra se escribe así y no se escribe así, y que los signos de puntuación son muy importantes porque vemos que en la literatura, sobre todo, en la literatura, para poderle dar interpretación a un texto que nos está contando una historia, son muy importantes los signos de puntuación. Si vamos a lograr releer un texto o queremos interpretarlo para una obra o queremos hacer una radionovela, llevarlo a algo, un texto escrito, son muy importantes los signos de puntuación. Entonces, digamos que no hay que ignorarlos ni omitirlos, no, ahí están. Yo digo, la Real Academia de la Lengua y todos los estudios que se han hecho de muchos años, muchos años, y que se seguirán haciendo, no podemos dejarlos pasar por alto ni desecharlos. Todo lo contrario, ya están ahí. Lo único que tenemos que hacer nosotros, no tenemos que inventarlos, tenemos que usarlos, tenemos que adquirirlos y poder decir nosotros, bueno, gracias a que hubo investigadores y que nos dicen que esto se usa para esto, o sea que ya lo hay. Tenemos signos para exclamar, tenemos signos para preguntar, tenemos signos de puntuación para saber si hago pausas o mejor espero, o sea, todo eso es para aprovecharlo. Yo le digo a mis estudiantes, los libros están hechos, porque alguien como nosotros se tomó la tarea de hacerlos. Aprovechemos por lo menos que están hechos, leámoslos. Debemos de tomar como apropiación de esto que ya está hecho para nuestro propio aprendizaje. Claro que sí. Y totalmente eso va involucrado con los estilos de aprendizaje, Romina. ¿Cómo entonces estructuramos o cómo direccionamos esos estilos de aprendizaje desde el hogar? Para que usted le comente a nuestra audiencia, bueno, cómo ir encontrando en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, bueno, cómo irles como inculcando, de pronto usted es más visual en su aprendizaje, ¿cierto? Usted es más kinestésico, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos abordar? O darles algunos tips a esos padres de familia. Bien, voy a ver,
quizás desarrollar rápidamente 3 grandes estilos de aprendizaje o modalidades de aprendizaje, quizás tomando un poco a Piaget, ¿no? El estilo más acomodativo, el más asimilativo, y lo que uno busca es una adaptación de estos 2 estilos. ¿Qué sería un estilo acomodativo? Bueno, son quizás esos niños en la escuela que tienen esta capacidad de ajustarse a las normas, desde la escritura, cuando la maestra pone un punto y baja en el pizarrón porque no le alcanza, seguramente ese niño más acomodativo va a seguir los lineamientos al pie de la letra, porque se acomoda, se ajusta a lo que se le está enseñando. Esa sería una de las modalidades, ¿no? La otra, que va como en el otro polo, hablamos de la asimilación. ¿Qué es la asimilación? Bueno, tiene que ver con poner la creatividad, poner de uno, que quizás la maestra puso el punto y siguió abajo en el pizarrón y el niño sigue y no le alcanza el renglón y sigue y te dice, bueno, yo lo escribí así como pude. Entonces, ¿qué se necesita? Una adaptación, de acomodación y asimilación, lograr una adaptación. ¿Qué pasa con la escritura? Se necesita ambos. Por un lado, la acomodación para ajustarse a las reglas ortográficas, a los signos de puntuación, para que en la lectura, ¿no? Y la escritura sea entendible, como hace un rato comentaba Mónica. Pero también se necesita de la creatividad, porque tiene que ver con la expresividad. Ahora, si en estos estilos, en esta modalidad, está más parado en lo acomodativo, seguramente en la escritura, esto que hablamos, ¿no? De la virtualidad, va a poder ajustarse y poner comas, poner puntos, poner signos de exclamación, de interrogación, y va a poder seguir una línea coherente en la escritura. Aquel que es asimilativo, y yo esto lo veo perfecto cuando chateo con alguien, el que es asimilativo te abrevia, no te pone signos de puntuación y da por sentado que vos tenías que haberlo entendido, ¿no? Entonces, lo que se necesita es un poco y un poco y lograr una adaptación. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo le damos estas herramientas a los papás? También tenemos que pensar, bueno, ¿cómo fueron constituidos estos papás? ¿Qué nivel académico? Pero no me refiero a estudio, ¿no? ¿Qué nivel de apropiación académica tienen con respecto a esto? Porque si son conscientes de la importancia de la escritura, seguramente van a estar ahí incentivando a sus hijos. El que no, casi que el trabajo hay que hacerlo previo, hay que hacerlo con los papás y trabajar capacitando a los papás de la importancia de cómo un texto sin puntuación puede significar otra cosa totalmente diferente y puede llevar a resultados que no son los esperados. Entonces me parece que hay que tener en cuenta no solamente los niños, sino con los padres, bueno, cómo capacitamos a estos papás para que ayuden a los docentes, ¿sí? Porque nosotros solos no podemos hacerlo, y menos en este contexto de pandemia que necesitamos muchísimo de estos papás que nos acompañen. Entonces, creo que ahora la mirada no está solamente puesta en los alumnos, sino en las familias, capacitar a las familias para que colaboren en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro que sí. Bueno, ya estamos en nuestras redes recibiendo mensajes y no solo para Romina y para Mónica, sino en general para el programa. Ya les vamos a dar paso a ellos. Este tema es muy interesante y obviamente con esta radiografía que nos acaba de dar Romina, es claro el binomio entre padres e hijos para el trabajo mancomunado frente a todo este proceso. A mí me parece que es fundamental, obviamente. Y lo mejor, Romina y Mónica, si los niños no ven los referentes en los papás de lectura, si nunca están leyendo, obviamente, ¿cierto? O no les tenemos, digamos, esas suscripciones a revistas que a ellos les interese, pero desde un contexto de verdad del apoyo, del aporte que le vaya a significar más adelante, pues obviamente va a ser complicado que tengamos adolescentes o adultos, pues, amantes de la lectura o la escritura. Eso sí está claro por lo que usted dice. En ese sentido, Mónica, ¿cómo nace entonces esa idea de usted involucrarse? Antes de hablar de que está ahora en las redes sociales y se considera una youtuber desde la gramática, pero ¿cómo inicia ese trasegar usted en detectar, bueno, esa falencia, digamos, en la educación media o superior, y usted comienza a decir, bueno, yo creo que por aquí puedo aportarle a la sociedad desde la ortografía, desde la enseñanza? Bueno, pues digamos que en la experiencia, yo he podido, afortunadamente, he tenido la experiencia de trabajar con todas las edades. He trabajado con estudiantes desde segundo primaria hasta estudiantes universitarios. ¿Qué puede uno evidenciar en toda esta trayectoria?
y un estudiante en un aula de clase suele aburrirse. Entonces, cuando lo que dice Romy, que llega el momento de adaptación el estudiante, los docentes tenemos que tener todos los días la estrategia de la sorpresa, porque cuando nosotros nos acomodamos, nos volvemos rutinarios, todos los días lo mismo, el estudiante ya sabe que el profesor va a entrar, que trae un libro de la mano, que se lo pone aquí debajo del brazo, que se sienta, que luego saluda y que luego empieza. Y entonces esa rutina hace que el estudiante no se sienta tan interesado porque no hay nada nuevo, ¿sí? No hay nada nuevo para aprender. Yo tenía como tips cuando daba clase, ahorita en este momento ya estoy otra vez en el lado administrativo, pero me encanta la docencia, y en las clases yo tenía frases que aunque no fuera a ser lo más nuevo del mundo, yo lo hacía ver como lo más nuevo. Entonces yo les decía a los estudiantes, ojo a esto, les voy a decir una cosa que nunca han escuchado en su vida. Y entonces ahí yo los conectaba conmigo y les decía luego cualquier cosa. Las mayúsculas sí llevan tilde, cualquier cosa. Entonces, en el momento que yo logro tener la atención de los estudiantes por una frase, por un chiste, por un sonido, no sé, por algo, ya hay algo diferente. Pero entonces, la idea es no volvernos rutinarios. Un aula de clase suele ser rutinaria porque los estudiantes todos los días ven lo mismo, la misma dinámica, la misma forma de hablar, los mismos tiempos que se lleva el docente para dar la clase, y prácticamente ya lo sabe. ¿Qué pasa con la era digital y con estas plataformas digitales? Pues que afortunadamente nos sentimos en la libertad de llevar nuestro conocimiento de la forma en que nosotros queremos. O sea, en el momento de ser youtuber, en el caso de nosotros que estamos en la educación, nos hacemos llamar edutuber, que esto es un nuevo término. Digamos que en el caso de YouTube, pues mucho mejor porque nos permite tener esta libertad y que nosotros aprovechemos este cuadrito o la pantalla para que hagamos muchas cosas. Yo normalmente, pues, el que ve un video mío se siente como en la clase, ¿sí? Pero son cortos. Entonces, cuando la gente sabe que en 3 minutos va a aprender una norma de ortografía, pues la gente lo ve. Pienso que las plataformas definitivamente nos cambiaron el mundo y que ahorita todos los que estamos incursionando y que ya las estamos aprovechando súper bien, creo que van a crecer más. Y sí, son muy importantes las plataformas digitales. Cada quien hacemos de lo que sabemos, y al tiempo que vamos aprendiendo, nos falta aprender mucho también, pero la gente, estamos creando una comunidad y cada youtuber tiene su propia comunidad que es la que lo quiere ver a usted. Entonces, me doy por bien servida. Claro que sí, no, y tiene muy buenos seguidores, y de ahora en adelante vamos a seguir a Romina también, porque con lo que nos está contando, y voy a pasar entonces a leer algunos mensajes para que se den cuenta, pues ya la audiencia que estamos teniendo, y los mensajes tan interesantes y bonitos hacia ustedes. Héctor Hernández Mateos, Romina es un periodista, ya digámoslo aquí, de una edad avanzada en Bucaramanga, pero tiene una trayectoria y un reconocimiento impresionante. Héctor Hernández nos felicita por el programa y les da un saludo muy especial a ustedes como invitadas, y que es un tema muy excelente, muy bueno, y obviamente que está atento porque él tiene nietos y obviamente él sabe que deben escribir muy bien más adelante y leer. Adela Narolansky, ella dice: qué honor para los oyentes de este directo contar con 2 mujeres con tremenda trayectoria y experiencia en el tema. Los saludos desde Argentina, ya estamos teniendo entonces. Gracias, Adela, beso para Adela. Claro que sí, y gracias por estar en el directo de hoy. También tenemos a Sandra Milena Reina Sánchez. Romy del Río, eres excelente, felicitaciones y gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Luis Solano Urbans da un saludo para todos. Erika Rodríguez dice: excelente aporte, Moni y Romy. Gracias, Eri. Por aquí tenemos a Sandra Milena, también le da un saludo muy especial a Mónica Higuera, un gran representante colombiana frente a la educación. Gracias, Sandra. Gracias. Diana Cristina Betancourt Cardona dice: felicitaciones a Mónica y Romy, muchas bendiciones. También la tenemos por acá. Bueno, y ahí seguiremos dando más saludos. Si tienen alguna pregunta, amable audiencia, la pueden hacer a través del chat y yo se la transmito a ellas. Y algo importante, sería chévere que nos dijeran desde qué parte nos están obviamente sintonizando, de cualquier parte, provincia, capital, ciudad, también para pues marcar la sintonía frente al tema. Muy bien. Bueno, entonces en ese orden de ideas, Mónica y Romy,
digamos, desde su experiencia, Rom, obviamente la educación varía, digamos, estamos en Latinoamérica, sí, somos un idioma similar y todo lo demás, pero la educación de una u otra forma cambia, los contextos sociales, políticos, culturales, religiosos y todo esto. Desde Argentina, desde su experiencia como docente en la primera infancia, bueno, y a través de su experiencia profesional, ¿dónde radica ese cambio fundamental de la persona en crecimiento frente a tener una capacidad de lectoescritura, a una capacidad de razonamiento frente a cuando el adulto se debe formar y de qué tanto depende un Ministerio de Educación y digamos, esos currículos frente al progreso de una persona, Romina, digamos, desde la experiencia argentina? Sí, yo me voy a abocar que soy docente universitaria, pero también soy docente de los más pequeños, de la edad de 3, 4, 5 años. Entonces, tengo como ese contraste perfecto, ¿no? Y también como Mónica pasé por todos los niveles educativos. Y yo siempre pongo el foco en la primera infancia, en esos pequeños que a nivel plasticidad cerebral tienen muchísimo para aprender y va a depender mucho de los docentes, del contexto familiar, ¿no? Porque acá es todo un equipo, en poder brindarles y ser andamiaje en la lectura, en la escritura, aún no sabiendo leer los chicos todavía, ¿no? Decodificando, ¿no? Las letras, haciendo esta decodificación, ¿no? Grafema, fonema, para poder acceder a la lectura. Es mucho, es previo a todo eso. Cuando los chicos agarran un libro y empiezan a pasar las hojas y a hacer que leen, bueno, ese momento que es tan rico en los chicos, que parece que después van creciendo y la lectura se transforma como en un monstruo que los devora, y cuando uno le dice tenés que leer, se convierte en algo como pesado para los chicos, difícil de sostener. Me parece que algo pasa en el medio, que hay que pensarlo realmente, porque después cuando son pequeños la lectura es placer, puro placer, y cuando empiezan a leer a los 5 o 6 años y descubren lo maravilloso que es poder entender y darle sentido a esas letras que antes veían como móviles, que no entendían demasiado qué significaban, por qué se va perdiendo a lo largo de los años. Bueno, entonces me parece que hay que pensar ahí, en esa transición, y me parece que el foco está puesto, entre algunas otras variables, en la motivación. Cuando no hay motivación y se transforma en una obligación, a los niños les empieza a pesar la lectura, ¿sí? Y la empiezan a hacer a desgano o con textos que no son motivantes para los chicos. Entonces, creo que a nivel currícula hay que pensar y hay que leer cada contexto, cada situación, cada grupo, porque si bien a nivel, ¿no? Currícula hay contenidos nodales para todos los niveles, ¿no? Me parece que cada docente tiene que leer a su grupo, tiene que darle la posibilidad también de pensar qué les gustaría leer, cuáles son sus intereses, porque a partir de ahí, de los intereses de los chicos, de la motivación, es donde el docente entra para seguir trabajando, para seguir, ¿no? Estirando y sacando lo mejor de cada uno. Entonces ya cuando llega adulto, ya viene con la motivación en la lectura, en la escritura, porque hubo un docente que lo significó positivamente, que le dio espacio a crear, y ahí viene de nuevo esto que yo recién decía, lo asimilativo. Cuando se convierte todo en acomodativo, leo, respondo las preguntas estructuradas, pero no le doy la posibilidad a esos niños que son más asimilativos a crear, cambien el final del cuento, cómo cambiarían esta escena, qué se les ocurriría hacer a ustedes, por qué no representamos el cuento. Entonces me parece que ahí radica, en estas modalidades de aprendizaje que uno brinda como docente, en cómo andamiar y cómo leer al grupo y decir, bueno, la fortaleza de este grupo que hoy tengo en este momento, en este aquí ahora, es esta, entro por esta fortaleza para poder desplegar verdaderamente el contenido nodal. Creo que es ese interjuego, ¿no? Como decía Mónica, motivarlo, seducir al alumno, es riquísima la lectura y todo lo que pueden descubrir, pero también lo que genera a nivel mental la lectura, ¿no? La imaginación es fundamental. Estamos en un mundo en donde si la persona no es creativa, queda fuera del sistema, no se puede adaptar. Este contexto de pandemia
los que nos hemos podido adaptar de una mejor manera pese a lo difícil que es, somos aquellos que le hemos dado lugar a la creatividad, a la adaptación, a lo versátil. Entonces, pero acá influye mucho el docente. Voy a poner mucho el foco no solamente en el contenido, sino en el docente. Claro que sí, no, totalmente. Por eso la dejé que hablara muy bien esa parte, no hubo interrupciones ni contrapreguntas, porque eso que usted acabó de decir, Romina, me parece impresionante porque es el contexto perfecto dentro del proceso, ¿cierto, Mónica? Para, pues, obviamente alcanzar lo que se quiere proponer desde esos puntos de vista y desde esos sistemas de aprendizaje. Ya nos vamos adentrando muy, digamos, ya nos estamos acercando a ese contexto digital que todavía no quiero que demos ese paso, porque quiero primero como que hablemos de estas primeras etapas, porque precisamente hay preguntas ya en nuestra audiencia y quiero pues también darle paso a ellos y ya les cuento que ya estamos teniendo audiencia en 4 países. Milena Plata dice que le encantan los videos de la profe Mónica. Ya, Milena, ahorita vamos a hablar de toda esa labor que hace Mónica, obviamente. Luis Solano saluda desde México. Gracias, Luis, por la sintonía. Un saludo para Romy y para Mónica. Gracias, Luis. Dos. Elkin Núñez, un productor de radio y televisión acá de un municipio cercano a Bucaramanga, Romina, Girón, de Girón, Santander, tiene un periódico digital hace mucho tiempo, se dedica a esta parte. Él dice lo siguiente: excelente contenido, saben que siempre los sigo en todo este proceso profesional, he aprendido mucho de ustedes. Saluda a Romy, a Mónica y a señor Elkin, de verdad un placer tenerte en sintonía. Eric Q. Rodríguez dice: las plataformas digitales se convirtieron en el mejor recurso para que la educación evolucionara y se adaptara a las nuevas generaciones. Eso es una pregunta que él está haciendo. Entonces, si quiere, le doy paso entonces a Mónica. Mónica, las plataformas digitales se convirtieron en el mejor recurso para que la educación evolucionara a esa y se adaptara a las nuevas generaciones. ¿Qué opina? Para irle contestando a Eric. Sí, digamos que la evolución, cuando pensamos en evolución, pensamos solamente en la era digital o pensamos solamente en los aparatos tecnológicos. Y yo considero que más que eso, la evolución tiende a ser la adaptación a los cambios, llámese digital o no, porque pensemos en un contexto en el que se acabe la era digital o que por un problema, por una falla de red internacional, nos quedemos todos sin internet. Otra vez tendríamos nosotros que reinventar nuestras formas de aprendizaje y de enseñanza, en el caso de la docencia, y empezar de nuevo, que fue lo que nos tocó este año. Entonces, digamos, evolucionar tiene que ver más con adaptación y qué hacemos con lo que tenemos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que estar atentos, aparte de esta era digital, tenemos que estar atentos a que cada estudiante que tenemos en nuestras manos es un mundo diferente. Hay estudiantes que usted puede estar dando una sola clase de un tema muy claro y muy específico, pero un estudiante lo entiende de una forma, otro estudiante lo entiende de otra forma, otro lo entiende de otra forma, y puede ocurrir que a uno le gusta leer, al otro le gusta escucharlo a usted, al otro le gusta ver videos, y al otro le gusta lo que habla la psicología de los estudiantes que son más auditivos, kinestésicos, etc. Entonces, frente a estas situaciones hay que evolucionar, ¿sí? ¿Que la era digital nos lo permite? Sí, pero no podemos desconocer que esta era digital de este año también chocó un poco con los docentes y con los estudiantes, quienes no estábamos acostumbrados a estar aquí 12 horas, 16 horas, llámese preparando o impartiendo la clase. Entonces, en ese sentido, hay que ser tolerantes, hay que esperar, hay que darle tiempo a las personas. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Y parte de esa evolución es comprender al otro. Debemos ser empáticos en el sentido en que si yo soy estudiante y mi profesor está tratando de darme la clase desde su casa y no logró conectarse, o el computador le quedó un poco inclinado, o lo que sea, tenemos que tener especial atención con ser muy cuidadosos con nosotros en cuanto a la humanidad, ¿sí? Y que la era digital sea más bien para nosotros en este momento, nuestro aliado, ¿sí? Entonces, la evolución definitivamente es adaptarnos, y la era digital ahorita la tenemos de nuestro lado. Hay que saberla aprovechar. Hay muchas plataformas que desconocemos. A veces TikTok, que ha sido muy criticado, TikTok presenta todas las particularidades y todas las plataformas que existen.
porque hay gente experta que dice ahí en 30 segundos, eres docente, tienes que conocer estas 4 plataformas, ¡tin! Esta te sirve para calificar tus calificaciones, esta, o sea, hay gente que sabe muchísimo de esto y nosotros tenemos que indagar. Y los estudiantes también, indagar sobre tantas plataformas que hay, que ya están hechas como los libros, que lo único que están esperando es por nosotros para ser usadas. Entonces, considero que eso respondería un poco desde mi punto de vista la pregunta de Omar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir dando saludos y otras preguntas y la siguiente pregunta pues se la voy a trasladar a Romina. Bueno, continuamos con los saludos en nuestra red. Entonces, bueno, Adela obviamente está en Argentina y ella es colega youtuber de las 2 disertantes, dice Adela. Bueno, un placer, Adela, espero conocerte y ojalá te tengamos en algún panel más adelante. Sandra Milena Reina, que ya había saludado, ya dice que está desde Bogotá, Colombia, de nuestra capital. Bueno, Diana Cristina Betancourt dice, soy Cris, maestra preescolar, aula en casa, he aprendido mucho de las 2 disertantes y son la inspiración para ella. Bueno, vea. Ay, qué linda, Cris. Una seguidora muy ferviente. Bueno, entonces Adela dice lo siguiente, ¿no creen que el problema de la lectura aparece en la preadolescencia cuando aparece el celular como elemento esencial en la vida del niño y desplaza a los libros, más aún en este tiempo de confinamiento en el que la comunicación con los pares se centró en la virtualidad? Entonces le voy a trasladar esa pregunta que hace Adela Romina. Sí, sería muy arriesgado caer en que la adolescencia, pobre, ya la adolescencia le echamos las culpas de todo. Y pensar también que el tema de la lectura es por la adolescencia me parece como demasiado para ese periodo evolutivo que ya es revolucionario. Y me parece que tenemos que pensar que la tecnología ya arranca, volvemos, los niños nacen y ya nacen con la tecnología encima, ya pueden escribir y manejar la tablet con una facilidad, ¿no? O el celular, que no la teníamos nosotros porque no somos de la era tecnológica. Les cuento así como en un paréntesis, yo formo parte de un centro de investigación psicopedagógica acá en Argentina, que hicimos una investigación sobre el desarrollo del dibujo en los niños, ¿no? Entonces, pudimos descubrir que esa etapa del garabato y garabato descontrolado, donde no había mucho control de los movimientos, se acortó y una de las causas por la cual se acortó esa etapa y pasan rápidamente a la etapa del garabato controlado y pasan a los renacuajos, los monigotes y así se va desarrollando la figura humana, tiene que ver también con este control que ya aparece desde el momento que los chicos acceden a un celular, a una tablet, con este movimiento tan cortito con los dedos, que tienen 2 años y los ves que van cambiando, y nadie se los enseña en realidad como una enseñanza estructurada. Lo aprenden del contexto, del ensayo y error, lo van aprendiendo solitos. Entonces, me parece que esto de la tecnología quizás se profundiza en la adolescencia, porque en la adolescencia, ¿qué pasa? Queremos salir de casa, ¿no? Queremos despegarnos de estas figuras primarias, y bueno, me parece que el celular viene al pelo porque estoy conectado con los otros, aún estando en mi casa. También tenemos que entender que en esto de la lectura podemos contar con los libros, pero también podemos tomar positivamente la tecnología, ¿no? Los dispositivos tecnológicos que tenemos, porque también se pueden leer libros a través de estos dispositivos. Y también tenerlo en cuenta, ¿no? Que también el docente tiene que entender que si tenemos alumnos nativos digitales, ¿sí? Y querer todo el tiempo imponer lo que nosotros aprendimos cuando éramos alumnos, nos pone en una contraposición y una pelea interna sin sentido. Entonces, amiguémonos también con la tecnología. A ver, yo reconozco que me cuesta, me ha costado y doy clases en la universidad y tuve que readaptarme, pero me parece que es importante también amigarnos y decir, bueno, sos adolescente, pensando, ¿no? en esto que nos comenta Adela acertadamente, bueno, vamos a leer un libro a través de las plataformas, de los libros que uno los puede leer a través de estos dispositivos y armar redes, no sé, aprovechar la tecnología y todo lo positivo que nos aporta la tecnología para canalizarlo positivamente con nuestros alumnos, motivarlos y que quizás la lectura
sea secundaria o pase desapercibida para ese alumno, porque sea algo natural para llegar quizás a otro objetivo más motivador para el alumno. Así que lo pienso desde ese lado. Ok, Romina, no, perfecto. Y además es una apreciación muy, muy importante, ¿no, Mónica? Porque definitivamente yo también soy, digamos, partidario, Romina y Mónica y audiencia, de que pues las herramientas digitales están ahí para eso, para hacer herramientas, para apoyarnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no creo que a nosotros, obviamente, la experticia de nosotros, nuestro aprendizaje, obviamente, se ponga en tela de juicio frente a eso. Siempre pensaré de esa forma, porque son herramientas que están ahí, que sirven para potenciar un aprendizaje y obviamente para eso serán. Bueno, continuamos entonces con más saludos. La docente y profesional Lina María Carreño Parra nos manda un saludo a todos. Y qué excelente tema, me dice, para el panel. Gracias, Lina, por la sintonía. Ella es comunicadora y es en este momento de la Universidad Manuela Beltrán aquí en Bucaramanga, fisioterapeuta también de profesión. Andrés Ortiz, saludos, profe Mónica y Romy desde Colombia, atentamente, Fortiz el profe. Bueno, vea, tienen ahí Fortiz el profe. Sandra Milena Reina, que está en Bogotá, dice lo siguiente: ¿cómo creen ustedes que se debe manejar el amor por la lectura con niños y niñas que tienen alguna condición? ¿Qué estrategias utilizarían? Bueno, entonces esa se la traslado inicialmente a Mónica. Lo que pasa es que la experta en este tema es Romina, pero para aportarle un poco a lo que Romina ahorita acabó de decir, y le voy a trasladar la pregunta que hace Omar a Romina, pues en lo que caemos y chocamos un poco los docentes con los estudiantes es en su pereza por la lectura, pero es que lo que pasa es que nosotros no sabemos venderle la lectura al estudiante. Digamos que venderle la lectura al estudiante o el aprendizaje, pero sobre todo la lectura, que es como la más difícil de convencer, hay que enseñarles a que a todo lo que hay en su alrededor se le puede hacer lectura, ¿sí? Entonces empieza uno a hacer un trabajo con ellos de lenguaje verbal, de lenguaje no verbal, de simbología, de iconografía, de por qué ese símbolo lo hicieron así y qué quiere decir, porque la lectura se puede empezar desde estos pequeños ejercicios con gran profundidad, con un gran análisis, para que lleguen después a hacer lectura de historias, de ciencia ficción, de cuentos, de poemas. Pero hay que saber vender la idea, porque llegar a un salón de clase o simplemente enviar una guía por correo para que el estudiante tenga que hacer lectura y contestar 5 preguntas, pues eso ya genera de pronto una carga o un estrés para el estudiante, porque tiene que leer, ya, él ya se llenó aquí del estrés al verle el tamaño del texto, y entonces ahí es donde probablemente no leen o van a acudir a internet a ver si efectivamente esto ya está resuelto, porque casi todo ya está resuelto por ahí. Entonces no logra hacerse un ejercicio individual. Yo digo, si logramos que el estudiante le demos la oportunidad de que cada quien interprete, de que lo interprete. Una cosa es la información literal que está ahí y la otra es la interpretación. Entonces, en ese sentido, en ocasiones, no voy ahorita a criticar pues al Estado o a las formas de evaluación, en el caso nuestro de Colombia, que es con el ICFES, que son de interpretación de textos e interpretación de imágenes. A veces es muy enriquecido este ejercicio porque hay ejercicios muy buenos, pero en ocasiones queda uno con el sinsabor de una pregunta que era de interpretación, ¿por qué era A y no era B? Si para mí el personaje era muy malo, pero resultó ser que no, que el personaje era bueno, pero nadie me hace una realimentación a mí para saber por qué este personaje era una cosa y no era la otra. Entonces, pienso que para enamorarlos de la lectura, definitivamente que desde el inicio hay que hacer ejercicios sencillos y ojalá creativos. Por eso les digo, hay que hacer la lectura a todo. En esto entra un poco la psicología, pero lo ideal es enseñarle al estudiante que los colores tienen un significado, que la forma de hablar tiene otro significado, que nuestras manos tienen significado. Entonces, en ese sentido podemos inculcarlos hacia la lectura. Y ya cuando se llegue a una lectura que se compone de una cosa diferente, que son palabras, párrafos, etcétera, pues ahí vamos a hacer otra interpretación, pero la idea es saber vender esta idea. Y sí, profe Romina, el canal de la profe Romina, para que lo encuentren en YouTube, es Rominic del Río. Ella tiene actividades espectaculares ahí para estudiantes,
y le traslado la pregunta de cómo trabajar la lectura con estudiantes con alguna condición. Claro que Bien. sí, Romina. Queremos escuchar Bueno. tu aporte de ahí. Y de una vez le digo que ya le di suscribirme a su canal. Bueno, gracias. Qué lindo, porque en realidad el canal nace justamente para poder llegar a la mayor cantidad de casas posibles que necesiten de este tipo de estructuras. Como me comentaste al principio, Omar, que soy especialista en autismo y en trastornos del neurodesarrollo, con lo cual trabajo mucho con niños con condiciones diferentes de aprendizaje también, ¿no? Y del desarrollo, en el cual, tomando en cuenta la lectura, sí o sí no nos queda mucha opción que ingresar al amor a la lectura a través de sus intereses. Sea el interés que sea, ¿sí? Sea desde algo que uno puede considerar muy, muy vago, me parece que acá no hay como posicionamientos, qué es mejor, qué es peor. La lectura es la lectura. Entonces, da lo mismo leer Shakespeare, si le encanta, si es su interés quizás más restringido, que leer sobre los dinosaurios, que leer sobre las bestias mitológicas, etc. Me parece que el punto clave está ahí, en poder seducir al niño, ¿no? En esta lectura de ver qué vamos a aprender, qué tiene para contarnos este texto, cómo podemos modificarlos y armar nuestra propia historia y después podemos también escribirla, entonces ahí conjugamos la lectura con la escritura. Me parece que a veces cuando se piensa en condiciones o en trastornos del neurodesarrollo, como que, bueno, uno dice, ay, ¿ahora cómo hago? En realidad, ¿cómo hago? Hago de la misma manera que con cualquier niño neurotípico. El factor es motivacional. Si yo entro por el interés de este niño, sea la condición que sea, vamos a entrar, vamos a ganarle a estas resistencias propias que cuando uno dice vamos a leer. Pero en paralelo, la escuchaba a Mónica y se me venía a la cabeza algo que yo trabajo mucho y le dediqué un video especial al error. Porque pareciera ser que cuando uno tiene una actividad, y acá pensemos en la lectura, y vienen las preguntas, ¿no? Uno no se puede equivocar y tiene que encontrar la respuesta correcta a esa pregunta, y hasta a veces literal, ¿no? Bueno, ¿en qué párrafo dice algo que tiene que ver con la pregunta y respondo textual, hago un copio-pego a la respuesta? Y la realidad es que a veces lo que el alumno hace es tratar de ser exacto, no equivocarse y responder lo que espera el docente. Pero me parece, nuevamente pongo la responsabilidad en los docentes, que tenemos que ser claros con los alumnos y darles a entender que si se equivocan es parte del aprendizaje. El error es positivo, llamo así a mi video, ¿no? Y les hago entender que los adultos también nos equivocamos, los docentes también nos equivocamos, y cuando nos equivocamos es porque tenemos la posibilidad, hermosa posibilidad, de aprender de ese error. Si nosotros como docentes tenemos la posibilidad de enseñarle esto a nuestros alumnos, la lectura empieza a fluir de otra manera. ¿Por qué? Porque no van a estar leyendo a ver qué pregunta viene, dónde voy a encontrar la respuesta. Porque si no encuentro la respuesta, voy a poder responder lo que infiero que para mí es esa respuesta. No importa si está bien o mal, lo que tenemos que empezar a priorizar es esta capacidad creativa, el arriesgarse a equivocarse y a entender que si me equivoco, tengo la oportunidad de volverlo a intentar una y mil veces hasta poder ajustarme a lo que me están pidiendo. Y ese también, como en paralelo, que no va directo con la lectura, pero parece que es en paralelo y es casi el currículum oculto, que es trabajar sobre el error. No pasa nada si te equivocas, léelo con confianza, interpreta lo que te parezca, porque a veces uno le da lugar, ¿qué interpretaste? Y lo primero que dice el alumno es, no sé si está bien o está mal. No importa, no te estoy preguntando esto binario, ¿no? Que es bien propio del paradigma de la simplicidad. Y a mí me gusta pararme en el paradigma de la complejidad, donde nada es binario, donde todo es un devenir, vamos construyendo en el haciendo, ¿no? Y puede ser que esté bien, puede ser que esté más o menos, puede ser que esté mal, puede ser un montón de cosas, pero lo que yo priorizo es que vos te animes a poner tu impronta. Claro. Esto en cualquier tipo de condición del desarrollo. Claro que sí, Romina. No, y definitivamente
como usted bien lo dice, hay que ver el canal de Romina, porque Romina tiene esos temas ahí dedicados con más tiempo que esta charla que tenemos hoy, entonces para brindar, digamos, ese aprendizaje que de una u otra forma podemos desconocer. Y es muy importante en el ejercicio académico y la docencia, que pues nosotros que nos gusta la docencia, pues obviamente impartir estos conocimientos a través de conocimientos de expertas como las que tenemos hoy. Voy a continuar para ya ir digamos, en la parte final del panel, a darle paso nuevamente a nuestros oyentes o videoyentes en este caso. Florecita Ortiz dice, un gran saludo desde Colombia de parte de la profe Florecita. Qué alegría tener la oportunidad de escucharlos en su reflexión sobre aspectos tan importantes. Muchas gracias, Florecita, por su sintonía. Bueno, Checho Mantilla. Esa Florecita. Claro, Checho Mantilla, productor de radio y televisión, nos felicita también por la temática. Continuamos acá con Itzel Vázquez. Hola, hola muchachas, felicidades Romy y Mónica desde México. Bueno, gracias por la sintonía desde México. Gracias, Itzel. Saray Tolosa, estudiante de comunicación social acá de la UDI, dice lo siguiente: la pereza por la lectura en los niños puede radicar en que se la hacen ver como un castigo o una obligación, no se hace por gusto. Bueno, esa es una apreciación que dice nuestra futura comunicadora social. Enrique Fuentes Serrano, un excelente comunicador social de una ciudad cercana acá, Romina, Barrancabermeja se llama, la capital petrolera de Colombia, nos saluda y la saluda a ustedes. Don Enrique, gracias por la sintonía. Gracias. Sabino Caballero, también un comunicador social destacado aquí en nuestra capital, dice lo siguiente: importante animar a las personas para que lean. El reto, animarlos a todos para que escriban. Felicitaciones por el programa. Sabino, muchas gracias por el consejo. Sabino es un amante de la escritura. Él ha sido periodista de texto, de escrito aquí en importantes medios de comunicación y por eso lo escribe. Sabino, muchas gracias por la sintonía, de verdad. Bueno, vamos finalizando nuestro programa. Y Romina y Mónica, ahora sí yo quiero que hablemos un poco, aunque ya se tocó el tema de cuestiones de plataformas digitales, pero concretamente, Romina nos contaba un poquito, pero yo creo que nos cuente ya de forma ya más personal. La idea, bueno, entramos en el confinamiento mundial, listo, tenemos la pandemia y demás, y todos tuvimos que emigrar, por lo menos un referente. El panel con Omar Afanador es un proyecto de investigación, Romina, que nace en mi semillero de investigación. ¿Y por qué lo estoy haciendo virtual? Pues porque la investigación no se detiene así estuviéramos en pandemia. Entonces, ¿a dónde migramos? Al ecosistema digital. Eso es de lo que hablaban ustedes hace rato, ¿no? El adaptarnos, el hacer, mirar a ver cómo nos transformamos. ¿Por qué decides entonces llegarle a todas esas personas con tus charlas a través de un canal? Y esa es la misma pregunta que le voy a hacer a Mónica, porque Mónica también hace en YouTube, pues hace sus performances y hace todo esto. Entonces las dos, pero yo creo que empiece Romina, esa idea, digamos, esas ganas de llegar a los hogares con su conocimiento, Romina, desde todo punto de vista. Mira, en mi caso fue azaroso, creo que como el de muchos de los youtubers que charlamos, ninguno tenía pensado armar un canal de YouTube, la verdad es que no, la mayoría, y estamos acá y nos encontramos que ya estamos y formamos parte de esta red que es maravillosa, porque la verdad que lo que descubrí en YouTube, que yo no era consumidora de YouTube hasta que me hice edutuber, que es maravilloso la red, el alcance a donde uno puede llegar, pero ¿cómo llego a esto? Cuando viene la pandemia, este contexto que hay que empezar a trabajar de manera virtual, empiezo a armar videos para mis pacientes y se los empiezo a mandar y me empiezo a dar cuenta con la devolución de los papás que, uy, mirá cómo se enganchó muchísimo, cosa que, como decía, cuando uno trabaja con trastornos del neurodesarrollo, tiene que pensar un montón de variables, ¿no? De los estímulos, los colores, mi tono de voz, cómo voy a ir replicando yo en mis videos como que trato de repetir muchas veces y volver atrás y volver a repetir y avanzar un poquito más, porque sé que es la manera que mis pacientes van incorporando el aprendizaje. Y así fue que cuando me di cuenta que estaba funcionando con mis pacientes, pensé que muchos niños con necesidades especiales, con condiciones particulares del desarrollo, seguramente iban a quedar sin tratamiento. Entonces, digo, lo voy a subir a la plataforma y voy a empezar a compartirlo y seguramente va a empezar algunos videos a compartirse, ¿no? De uno en otro y quizás a viralizarse.
y mi idea era que llegue a la mayor cantidad de familias que lo necesiten. Y gratamente me he encontrado con mensajes de familias, pero de todo el mundo, que no lo hubiera pensado jamás, de decirme, mi hijo aprendió los días de la semana con tu video porque no había manera que los aprenda. Después, mi hijo todo el tiempo me dice que le hable como vos hablás porque vos la entendés. Y yo digo, yo estoy trabajando de manera diferida, no los conozco, me conocen a través de las redes y entendí la responsabilidad que implica tener un canal de YouTube educativo, ¿sí? La responsabilidad, el tiempo, la idea, como uno lo piensa, porque realmente uno arma el video pero deja de ser de uno. Cuando ya se sube a la plataforma, ya es el video de todos. Entonces, pensarlo en que tiene que llegar a muchas personas y con la prudencia de cómo lo voy a enseñar, ¿sí? ¿Qué mensaje quiero dejar? Yo realmente en mis videos siempre trato de dejar un mensaje positivo para el niño, para la familia, para el docente, para la sociedad, para quien lo mire. Y digo, bueno, mi granito de arena, a veces yo no voy a ser muy consciente a dónde estoy llegando, pero cuando empiezo a recibir esos mensajes de un montón de partes del mundo que me dicen, ay, mi hijo se queda mirando, cuando te ve, te escucha, se queda, digo, wow. Entonces lo tomo con mucha responsabilidad para generar contenido, para que llegue, y esto, ¿no? De decir, bueno, tal vez en poquitos minutos algo pude generar y dejar mi huella en el otro, ya es misión cumplida. Claro que sí, no, y yo sé que no es solo un granito, Romy, ya yo creo que debe ser un amplio océano, Ojalá que porque sí. sí, sí, claro que sí, no, y así como nos has cautivado hoy y con todos los mensajes que hemos leído, pues yo sé que tus videos deben ser pues de esa misma forma. Mónica, en ese mismo orden, entonces, su idea, ¿por qué llegar a las plataformas digitales? Y cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, mi caso es un poco curioso porque a mí se me dio por subir un video hace, no sé, creo que hace 2 años, pero yo subí el video con la única intención de aclarar un tema que cuando estudié en la universidad sentí que no le quedó muy claro a mis compañeros. Después de que me gradué, todavía me buscaban estudiantes de mi carrera, que es licenciatura en Comunicación y Lengua Castellana, para preguntarme el tema. Entonces, vi la oportunidad y la facilidad de más bien subir un video en YouTube para que la gente también encuentre ahí. Yo sentí que había la necesidad de saber sobre ese tema. Eso fue hace un año. Cuando yo subí ese video, que es el primero que tengo, que se llama Sintagma Nominal y Sintagma Verbal, y es el más visto de mi canal, un día me percaté de que tenía más de 3.000 o 4.000 reproducciones, que para mí era mucho. Yo sé que hoy día hablamos de ese número y decimos, no, pues eso es poquito. Para mí ya era mucho porque yo dije 3.000 reproducciones, o sea, hay gente que necesita ver este tema. Entonces, luego subí un video que fue de categorías gramaticales para poder entender sintagma nominal. Y ese también empezó a tener visualizaciones. Todo eso sucedió el año pasado, no tenía nada que ver con la pandemia, etcétera. Yo a su vez estaba trabajando en una institución, entonces digamos que no tenía como la disciplina o el tiempo para estar subiendo un video cada semana o al menos cada mes, pero los estudiantes sí me decían, profe, suba un video sobre la tilde o algo porque es que no entendemos, o para recordar el tema, bueno. Y así fue como subí como 3 videos el año pasado. Y este año ya me puse a indagar sobre la plataforma de YouTube. O sea, yo dije, bueno, YouTube le ofrece a uno tener su propio espacio, su propio canal. Es como si usted tuviera en sus manos un canal de televisión. ¿Qué va a hacer usted con ese canal? Es su responsabilidad. ¿Qué va a llevarle a la gente? Entonces, ya este año yo dije, bueno, tengo que aprovecharlo y lo que voy a hacer es como darle un perfil muy marcado. En el caso mío es gramática y ortografía. A veces a veces no, hace poco hice unos videos que la gente me pidió sobre la edición de videos, sobre cómo subir un video, pero pues no es de mi experticia, pero conté pues desde mi experiencia. Pero lo mío es gramática y ortografía, la buena escritura, técnicas de lectura, etcétera. Entonces, ya este año sí me puse, fue como con el juicio de subir video, casi siempre logro hacerlo semanal,
La idea es que cuando YouTube, yo no sé cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, pero suele ocurrir que cuando uno sube videos seguidos, es decir, cada semana, el mismo YouTube empieza a recomendarlo a uno o al video del canal de uno. Entonces, pues afortunadamente, yo digo, para hacer un canal de aprendizaje, que Romy me desmentirá, es muy difícil tener tantos seguidores en un canal de aprendizaje porque la gente que está desocupada quiere entretenimiento y no ve efectivamente temas académicos como entretenimiento. Entonces, ¿quién va a ver nuestros videos? Pues la gente que necesita aprender un tema específico. Nosotros no estamos contando nada de farándula, etcétera, que también es muy válidos estos canales. Pero en el caso de nosotros, sí, la audiencia es un poco más lenta de aumentar, digámoslo así. Pero, pues es un desafío y digamos, pienso que un día la gente va a decir, gracias al canal de Romilic, yo aprendí tal cosa y pude tomar tal estrategia con mis estudiantes, o gracias a la profe Mónica fue que aprendí que un montón de cosas sobre las tildes, y gracias a Fortis, el profe, aprendí tal técnica en los ejercicios, y gracias a qué onda, prof. O sea, hay muchas cosas, y nosotros desde nuestro perfil, desde nuestra forma de ver la educación, el aprendizaje, porque todos lo hacemos de una forma diferente, pues podemos aportarle. Yo digo, yo me sentiría muy bien si existieran más canales de ortografía y gramática y que aportaran de maneras diferentes, ¿sí? Probablemente yo soy muy recta en el video y otra persona lo va a hacer con dibujos animados y probablemente otro lo va a hacer con, no sé, son diferentes maneras que somos nosotros los que desde lo que somos, porque en realidad es lo que somos. A mí me ven en un video y así explico yo en una clase. Entonces podemos llevarle esto a la gente y afortunadamente la comunidad EduTuber ha aumentado. Nosotros creamos una comunidad también y es muy bueno, y si nos reconocen, pues mucho mejor. Claro, claro que sí, ¿no? Y eso a mí también me llevó a lo mismo. Yo comencé a hacer el panel a través de mi red social de Facebook, y después, pues como esto queda grabado, yo creé el canal. Entonces las voy a invitar a las dos y a todas las personas que sigan. Yo no soy al nivel de esta youtuber que tenemos hoy acá, obviamente. ¿Cómo se llama el canal? El panel con Omar Afanador, así me encuentran en YouTube, y ahí están todos los programas que yo voy haciendo. Pues si alguien no se lo pudo ver en vivo, lo puede ahí ver. Pero digamos que es un repositorio muy interesante, como ustedes lo mencionan, porque estos espacios académicos que se vienen realizando, no solo en estos webinars que se hacen hoy en día, ha permitido también el conocimiento, pues como hoy en día se maneja en esta era digital, de alguna forma, como es conocida también la cuarta revolución. A mí me parece que el conocimiento está mucho más al alcance de todos. Mire, hoy tenemos desde Argentina a Romina exponiendo lo que ella hace, pero también tiene un canal y deja sus enseñanzas, lo mismo Mónica y todas las personas que han pasado por acá. Estos temas se graban y yo los pongo ahí. O sea, ya el conocimiento no está como escondido, como amarrado, digamos, en otro. Claro. Entonces a mí me parece importante que eso va generando comunidades virtuales, educativas, psicológicas, bueno, de todos índole, de todas las disciplinas. Y ese es el beneficio para todos, para jóvenes, adultos y bueno, y todas las personas que quieran como aprender un poco más. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Para ir cerrando, Romina, algunos tips, digamos, para todas las personas que nos han oído, que nos están viendo hoy, frente a definitivamente a esos estilos de aprendizaje, a cómo escribir de la mejor forma, para que pues ellos se lleven, digamos, esa recomendación a sus casas. Bueno, a ver, un tip es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Cuando uno escribe, bueno, a ver, por lo menos detenerse unos segundos a decir, ¿qué va a entender el otro si lee esto? Me parece que esto es crucial, ¿sí? Como el ABC, que no ocurre, lo digo porque constantemente yo me replanteo. Yo soy de las que cuando estoy por mandar un mensaje a una apurada, necesito verlo 2 veces, porque digo, ¿qué va a entender el otro? Y me doy cuenta que a veces no puse un signo, y algo que es fundamental, el predictivo. A veces uno manda y el predictivo nos juega muy malas pasadas. Entonces, primer tip, empatía. Segundo tip, revisar lo que uno está enviando, ¿sí? Porque a veces uno quiere poner una palabra, se te aparece otra y el mensaje es diferente con esa palabra. Así que como la voy a dejar a la profe Mónica, que es realmente la experta en esto, pero sinceramente desde mi lugar cuando escribo, ¿no? Y rever, por favor, las faltas de ortografía, o por lo menos cuando uno tiene dudas, yo lo que hago, que a veces me pasa, ¿no? Digo, ay, ¿cómo
Google, rapidito, Google nos resuelve todo, pero seamos conscientes, me parece que esto, ¿no? Ser conscientes que es importante tener una buena escritura. Entonces, si tenemos dudas, recurrimos rápidamente a nuestro gran diccionario Google, cómo se escribe, lo escribimos correctamente y nos quedamos tranquilos de que el mensaje fue apropiado, lo que quisimos enviar y que se entienda, se entendió, pero también la ortografía es fundamental. Claro que sí, totalmente de acuerdo. La RAE le sugiero yo también a mis estudiantes, Mónica y Romina, la RAE. Abran la ventanita, digiten RAE, que ahí también la Real Academia Española también hay. La aplicación, hay una aplicación del diccionario de la Real Academia y usted simplemente busca la palabra y ahí aparece. Mónica, antes de que usted nos dé su tip final, se acaba de unir a la charla Cami Mónica, así se llama, dice saludos a los tres, un gran saludo. Aprende con Cami desde Bolivia, muchas gracias. Vea, sintonía también desde Bolivia hoy. Bueno, Mónica, entonces esa última recomendación. Bueno, en cuanto a las plataformas digitales, es aprovecharlas, ¿sí? Ahorita se crearon muchísimos canales de aprendizaje. YouTube nos permite a los creadores de contenido poner etiquetas y por las etiquetas la gente también encuentra los temas. Por ejemplo, si Romilic del Río pone un video y el video se llama Aprendemos jugando, pues normalmente la gente no va a buscar un video como Aprendemos jugando, lo va a buscar como cómo enseñarle a mi hijo a aprender mediante un juego. Entonces, estas etiquetas que uno empieza a poner en YouTube, también las toma como búsqueda. Entonces, en el momento que la persona escribe en YouTube o busca un tema, nos va a sugerir o nos va a recomendar el video que tiene esta etiqueta. Entonces, digamos, no hay pierde. No hay manera de que la gente no encuentre un video porque lo va a encontrar de cualquier modo. Entonces, un tip es aprovechar las plataformas digitales. Segundo, y desde la docencia, es empecemos a hacer este trabajo con nuestros estudiantes, esta dinámica de la lectura y de la escritura como ejercicios dinámicos y un poco libres. A veces es bueno darle al estudiante a escoger lo que quiere leer, porque nosotros como adultos también escogemos qué leer, nosotros ya no nos dicen qué leer. Es muy bueno los referentes, cuando uno trabaja los referentes, bueno, el libro de tal autor o este autor tiene 10 libros más o 20 libros más, etcétera, pero cuando es lectura por entretenimiento no hay nada más rico que de verdad sentir la satisfacción de meterse en una historia. Si le gusta la política, pues uno mismo es el que busca qué le gusta para escuchar o para leer. Entonces, pienso que la dinámica es ayudarle al estudiante a que él también busque cuál es su gusto. Hay estudiantes que les gusta el suspenso, el terror, y hay libros de esta categoría. Entonces, queremos enamorar a nuestros estudiantes de la lectura, vamos nosotros también a entender la dinámica de este gusto y vámonos a trabajar por ahí con ellos. A los estudiantes les gusta hacer actividades, sobre todo cuando son actividades lúdicas. Entonces, si a partir de un libro el estudiante debe desarrollar una obra de teatro o a partir de un libro, y él ama el libro, él ama al autor, él amó la historia, imagínense la obra de teatro que nos va a hacer una maravilla de obra de teatro. Entonces, cualquier actividad nos va a resultar espectacular, ellos van a poder desarrollar estas capacidades histriónicas mediante la lectura por placer. Eso que a él lo va a llevar efectivamente a tener un buen desempeño y sobre todo un buen resultado, ¿sí? Resultados maravillosos. Entonces, es nosotros hacer con el estudiante y con la lectura lo que se espera, pero para él, no para nosotros. Nosotros como docentes siempre esperamos es lo que yo diga y la respuesta que yo le dije a usted que era. Y cuando es de interpretación, pues el estudiante debe tener 1000 interpretaciones también. Entonces, hay que saber qué actividad, mediante qué lectura y si va a ser libre lectura. Ya, si es una actividad de tipo preguntas como las pruebas saber de varias opciones o múltiples respuestas, etcétera, pues ya uno induce la lectura o el ejercicio hacia eso, porque tienen que saber qué es un nivel inferencial, qué es algo propositivo, que cuando es algo literal, es decir, también tienen que aprender los estudiantes a responder este tipo de preguntas, porque ¿por qué no?
Pero si la idea es enamorarlos de la lectura, vamos a empezar por el orden. El orden es amar la lectura para después responder por la lectura, ¿sí? Entonces, ese sería mi tip de hoy. Gracias, profe Omar. No, a usted, prácticamente al final contamos con un performance casi, con un video de la profesora Mónica para que la sigan en su canal. De verdad agradecerles a ustedes por su tiempo, por sus enseñanzas, compartir este conocimiento desde su experiencia profesional. Romina, desde Argentina, muchas gracias por estar acá en el panel. De verdad, un gusto tenerte. Un placer, Omar. Gracias por la invitación. No, a ti por tu tiempo y no se les olvide seguirla. Romina, tu canal, el nombre, ¿cómo te encontramos en tu canal de YouTube? Romilic del Río. Ok, ya saben, ya escucharon, por favor, suscríbanse, yo ya lo hice, ahí hay muchísimos temas que yo creo que ahora en adelante vamos a seguir. A la profesora Mónica yo ya la sigo hace rato. Mónica, muchas gracias de verdad por tu tiempo y por tu aporte aquí en el panel. No, con mucho gusto, profe Omar, y muy agradecida con Romy, porque sé cuál es el trabajo de ella y fíjense que hoy me entero de muchas cosas que ella hace porque normalmente el tiempo no nos da para estar como en constante comunicación. En mi canal yo tengo un video que se llama EduTubers del Mundo, para que la gente que nos está escuchando sepa que ahí también tengo un resumen de los youtubers que nos hemos dedicado a la educación, que ahora nos conocen como EduTubers, y ahí contamos quién es y de qué se trata su canal, por si usted necesita algo específico, ahí lo va a encontrar. Y mi canal es la profe Mónica. Claro que sí. Y a todas las personas que se sintonizaron desde los diferentes países, Argentina, Bolivia, México, Perú, porque se sintonizaron desde la Universidad UPAO también. Un saludo muy especial al profesor Carlos Celi con sus estudiantes como siempre y a David Sazusol, con los cuales son grandes colegas. Muchas gracias. A Edwin Montenegro desde Santa Marta, a Jairo Camargo, Alejandro Camargo desde Barranquilla, Colombia, también un psicólogo siempre en la sintonía. Bueno, y a todas las personas que de verdad lo hicieron. Voy a terminar con esta frase de la estudiante de comunicación social Karen Dusan. Ella dice: aunque los formatos digitales vayan cambiando, se debe mantener un buen uso del lenguaje. Claro que sí, Karen. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos finalizando nuestra segunda temporada, se está finalizando el año. Cuídense todos con las recomendaciones de bioseguridad. Todavía no se ha acabado esto. Seguimos en el proceso y la próxima semana con otro tema de interés. Recuerden suscribirse a mi canal en YouTube, también el panel con Omar Afanador, y aquí encontrarán no solo esta charla de hoy, sino las anteriores, por si no se la pudieron ver. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias. Bye.